Buenos días, hermanitos de esta bella y hermosa comunidad Fuentes de Misericordia, y muy buenos días para todos aquellos que se conectarán con nosotros en las redes sociales y nos acompañarán desde sus diferentes lugares de vivienda o de trabajo. Que Dios les bendiga. Hoy lunes iniciamos esta nueva semana que el Señor nos regala de trabajo, de vida, de poder compartir. Es un nuevo regalo que nos hace el Señor a diario. Hoy nos ponemos en manos de Él, que es quien nos dirige, quien nos guía en todo momento, para que sea Él hoy, como siempre, abriéndonos esos oídos, también dándonos esa sabiduría y ese discernimiento para poder comprender la palabra, ese regalo que Él nos tiene hoy para cada uno de nosotros. Para quienes no nos conocen, no me ha presentado, somos esta comunidad Fuentes de Misericordia, una comunidad católica, cristiana, carismática y 100% misionera, que nos reunimos en diferentes lugares a nivel presencial de Bogotá, y también muchos hermanitos que han ido formando esos grupos de oración donde quedan esas semillitas a donde han ido los hermanitos misioneros de esta comunidad. Todos de la mano de Dios, y claro que sí, con el coordinador que el Señor nos ha puesto, ese papá en la fe, Norman Muneos. Hoy nos ponemos todos en presencia de Papito Dios, pedimos esa presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos muchas gracias por este bello y santo día, por esta oportunidad que tú nos regalas de compartir, Señor, de congregarnos, Señor, en tu presencia, porque tú nos dices que donde hay dos o tres reunidos en ti, en torno a ti, tú estás con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos regales tu Espíritu Santo, que nos da la fuerza, que nos da sabiduría para saber escucharte, para saber entenderte, mi amado Rey. Y también te ponemos en tus preciosas manos la vida de todos nosotros, de los nuestros, Señor, de cada personita de este bello país, Señor, en el que tú nos has sembrado, esta amada Colombia, con todas las personas que hoy, Señor, tienen la autoridad, Señor, de dirigirlo, de organizarlo a nivel político, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel militar, Señor. Todas esas autoridades hoy las colocamos en tu nombre, Señor, en tus manitos, Padre amado, para que tu palabra llegue a cada uno de ellos, Señor, y sean esos corazones dóciles a ti, mi amado Rey. Te agradecemos también, Señor, por escuchar esos clamores de este pueblo colombiano y por regalarnos esa lluvia que ha ido apaciguando ese fuego, Señor, y ha ido reverdeciendo nuestros campos, mi amado Rey. Seguimos clamando, Señor, que siga, Señor, derramando bendiciones, esa lluvia misericordiosa, Señor, en lo que se necesita en cada lugar, amado Rey, para que podamos tener esas montañas, esos bosques, todos reverdecidos, Señor, y también que produzcan y que podamos nosotros comprender que es del cuidado nuestro, de todos esos regalos que tú nos das de administrarlo bien, Señor, que depende nuestro futuro, amado Rey. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tú siempre nos llevas de tu mano y nos sigues mirando con ojos de amor y de misericordia, mi amado Rey. Nos disponemos todos de corazón, de mente, de espíritu para escuchar tu palabra hoy, amado Rey. Amén. El libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de Sión, desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanín, el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes
llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había 2 tablas de piedra. Colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir del país de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en las tinieblas, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atacaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos regalamos este espaciecito de tiempo, mis hermanitos, disponiendo de verdad ese corazón para que penetre esta palabra que el Señor nos regala hoy y podamos compartir lo que Él tiene para nosotros hoy.
a medida que cada uno de los personajes que participan, Bueno, ¿quién quiere comenzar compartiendo? Celi, muy buenos días, adelante. Bueno, muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos los hermanitos que nos encontramos en esta nueva semana. Que el Señor nos ha regalado un espacio para que nosotros sigamos comprendiendo cómo es la misericordia del Señor. Qué maravilloso cuando nosotros nos encontramos después de un fin de semana, después de un descanso, después de lo que el Señor nos ha llenado de su palabra en el domingo, en esas lecturas dominicales. Hoy, casualmente, el Señor nos está tocando el corazón porque nos dio una espera, como se dice. Ellos que en aquel momento de la travesía que habían tocado, ellos se dieron cuenta cuando el Señor había partido, pero era tan grande ese fuego del amor, de sus palabras, de su enseñanza, de todo lo que predicaba el Señor, porque como lo hacía con autoridad, reconocían en el Señor ese fuego, ese ardor del amor del Señor, esa misericordia. Ellos que perseveraron escuchando la palabra del Señor, que como nos dice la palabra, cayó en buena tierra, cayó en ese sitio, cayó en esos oídos que pudieron comprender el mensaje. Ellos no se quedaron ahí quietos. Ellos cuando vieron que el Señor partió nuevamente hacia otro lugar para tocar tierra, ellos se adelantaron. ¿Qué nos enseña hoy en el Evangelio? Que nosotros también nos anticipemos, que aprendamos de ese discernimiento que el Señor nos regala, así como se lo dio a Salomón. Salomón pidió sabiduría, pidió conocimiento, pidió discernimiento para él saber distinguir el bien del mal. Hoy también nos continúa la palabra del Señor invitándonos a que nosotros no desistamos y continuemos ese camino. ¿Cuántas personas todos los días quizás amanecemos con alguna dolencia, con alguna, pero más que una dolencia, como una enfermedad física y espiritual, esa espiritual en la cual nos pone a veces tropiezos, nos pone quizás peros, quizás situaciones que podemos resolver. Nos invita el Señor que nos levantemos de esas camillas que nos tienen atados, de esa negligencia, quizás de la pereza, quizás del desánimo. Muchas veces esas circunstancias se deben a nuestra falta de oración, quizás a ese encuentro diario que nosotros debemos perseverar con el Señor. Él nos invita hoy que nosotros pongamos esa fe como lo hicieron aquellos enfermos que le llevaron. Con el solo hecho de tocar su manto, con el solo hecho, era tanta la fe que le ponían a su corazón que ellos se curaban, que ellos se sanaban. Este es el mensaje que hoy nos regala el Santo Evangelio. Y en la primera lectura, como lo decía el Monseñor Rueda Aparicio, de aquí, de esta lectura hasta el miércoles santo, vamos a estar conociendo el libro de los reyes, esas historias por las cuales el pueblo de Israel escribió su historia. Eso nos dejaron muchos testimonios de los cuales nosotros tenemos que sacar provecho. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? A no quedarnos simplemente con el texto. No, nos invita, como lo pasó aquí a Salomón. Salomón construyó para el Señor ese templo donde él, el Señor, lo llevó, lo acompañó y donde él le ofreció para que allí permaneciera
ese compromiso, ese pacto, para que el pueblo de Israel nunca olvidara el arca de la alianza. Nos recuerda allí que contiene las 2 tablas de la ley, que actualmente se encuentran allí también conservadas. Que nos invita a nosotros esta lectura, a que nosotros seamos perseverantes, que la evangelización no se queda en el camino, que esos frutos que produce sean para saberlos transmitir, saberlos compartir. A eso nos invita hoy esta primera lectura. Y en el Salmo también nos está aquí el Señor, el salmista está alabando al Señor porque le está ofreciendo un lugar en donde poder ellos encontrarlo y en donde entregarle ese amor, esa entrega, eso que Salomón sintió siendo y recibiendo de su padre, esa fe, esa perseverancia. Hoy, esa alabanza de levántate, Señor, y ven a tu mansión, es como si nosotros le dijéramos al Señor, Señor, ven a mi casa, ven a mi corazón, Señor, que yo tengo abierto todo mi hogar para entregártelo, porque te pertenezco, Señor. Soy tu propiedad. Estoy aquí, Señor, para agradarte, para bendecirte, para agradecerte, Señor, por tanta bondad y misericordia que diariamente regalas en mí, regalas en mi familia, regalas en mi comunidad y en todos aquellos que nos preparamos para recibirte diariamente. Que la bendición sea siempre esa gratitud que nosotros recibimos de manos del Señor. Gracias, Olguita. Amén, Celi, gracias. María Nancy, buenos días. Hola, buenos días. Veo cómo el Señor no se quedaba quieto. El Señor iba de un lado para el otro. Ayer el Evangelio nos hablaba, por ejemplo, de la sanación de la suegra de Pedro. Y tras eso ella se levantó a servirle. Ella también se unió al servicio. Le llevaban y le llevaban enfermos. Él no se quedó. Él le decía a sus discípulos, vamos para otro sitio. Y aquí nos continúa diciendo. Terminaron, iban en travesía, iban de aquí para allá, iban, ahí no esperaba solamente el Señor que la gente fuera a buscarlo, sino Él iba y prestaba daba, entregaba su misericordia, entregaba esa sanación, esa liberación que tantos anhelamos. No se quedaba quieto, eso quiero resaltar, no se quedaba quieto, no se quedaba anclado en un solo lugar y no iba solo, iba siempre con sus discípulos. La importancia de ser discípulo y hacer discípulos. Es tan importante el hacer discípulos porque es que no siempre debe depender de una sola persona. Acompaña el Señor. El Señor se marchó después de la resurrección y la ascensión y nos envía ese Espíritu Santo, pero después de haber formado, caminado, sanado incluso y liberado a sus discípulos de tantas cadenas, de tantos prejuicios. Hizo discípulos porque él sabe que toda la obra no depende, no debe depender de una sola persona. Entonces era ahí la importancia de no anclarse en un solo lugar, en mis prejuicios incluso, en paradigmas, en religiosidades y de ser y hacer discípulos, de ir al que no esperar a que lleguen a mí, a que me busquen, venga, que es que necesitamos para esto, para ello, lo otro, no, ser proactivos e ir a aquel que lo necesita. Que nosotros estamos llevando a Jesús el mensaje y Él nos respalda con esa sanación, nos respalda con esa liberación, nos respalda con ese poder. A veces, en ocasiones nosotros, pues los que hemos tenido la oportunidad de salir, incluso predicar aquí, nos damos cuenta que hacemos y decimos cosas que no vienen de nosotros, que ni siquiera hemos preparado. Ese es el respaldo del Señor. Ese es simplemente nosotros disponernos para que el Señor sea el que obre. Así como dice, con solo tocarlo se sanaban los enfermos.
Hay personas que se sanan con nuestra disposición de ser instrumentos para que el Señor obre. No se quedaban quietos, así como no se quedaba quieto en esa primera lectura, el arca de la alianza, para donde iban los israelitas, iba el arca. Me llama mucho la atención, especialmente la última frase donde dice, el Señor quiere habitar en las tinieblas y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Veamos la construcción del templo, ¿sí? Pero igual el Señor no se queda quieto. Así haya un templo. Nosotros a veces queremos vivir como en ese Antiguo Testamento. Ahí, en la iglesia y de la iglesia, del templo, perdón, no movernos, no movernos, no. Aún así el Señor no se queda quieto. Él quiere hacer, si quiere que lo construyamos, más bien que le dispongamos un templo para que Él habite, que somos nosotros mismos, pero no quedarnos anclados. Vuelvo y digo, Él quiere habitar en tinieblas. Yo diría más bien que nosotros somos tinieblas y Él quiere habitar en nosotros y ya disipa esas tinieblas. Decía una frase de San Agustín, Señor, yo te buscaba, estoy parafraseando, te buscaba afuera y estabas dentro de mí. Que seamos nosotros ese templo, que si pensamos que está lleno de tinieblas, que está lleno de hasta de telarañas y de cosas que no son del Señor, con solo permitir que el Señor entre ahí, solo dejar, porque Él quiere hacernos lugar de su presencia. Con solo dejar ya disipa tinieblas, ya limpia, ya sana y nos hace instrumentos para que otros también reciban esa sanación. Decía el Evangelio, con solo tocar el manto se sanaban, que con solo la gente, siquiera si nosotros nos disponemos y dejamos que el Señor actúe, con nuestra simple mirada, con nuestra oración, con nuestra disposición, con nuestra presencia, la gente en el nombre de Jesús y por la acción de Jesús se va sanando, se va liberando, va recibiendo y también se van volviendo lugar de la presencia y de transmitir toda la obra del Señor. Que podamos decir como el Salmo nos lo dice, levántate, Señor, ven a tu mansión, que nosotros seamos esa mansión del Señor, esa mansión y ese canal para que otros también se hagan mansión del Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. Dios les bendiga. ¿Qué otro hermanito, hermanita? Yo tengo levantada la mano hace Ay, ratito. gracias, Martica, que no te vi. Adelante, Martica, discúlpame. Adelante. Gracias. Buenos días. Eh, pues yo no sé, yo creo que nosotros hoy aplica mucho esta frase, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro, porque a veces decimos, bueno, el Señor tiene, por decirlo así, una casa, es la iglesia el templo como tal, donde nos reunimos para, para dar gracias, en acción de gracias, en adoración, donde nos reunimos en comunidad y es muy necesario. Y está y está nuestro, como lo decía Nancy, el Señor lo llevamos cada uno a donde vayamos. Y a veces vemos personas que pues llevan las cosas a los extremos, o se conforman o creen que lo único, o creemos que lo único importante de pronto es el domingo, entonces no faltar a la iglesia y estar allá y, no sé, una hora y media y ya, con eso ya quedó entonces hecha la labor. Y el resto de la semana, pues nada que ver, ¿sí? Nada que ver. Y otras personas, pues que ya lo hacen al contrario y pues dicen que, pues como ya hicieron muchas cosas en la semana, que tiene que ver de pronto con la caridad, bueno, que yo ya oré, entonces yo para qué voy a ir al templo, ya no necesito ir porque yo ya cumplí, ¿sí? Entonces, pues el Señor digamos que nos permite encontrarlo de muchas maneras y en muchas partes y servirlo a sí mismo en muchas partes y de muchas maneras. Al comienzo del año estábamos hablando de no conformarnos
con ir cada 8 días al grupo de oración y hasta quejarnos un poquito porque Norman se extiende o termina tarde, ¿sí? Porque pues Norman nunca ha cargado afanes para las cosas del Señor. Nosotros sí miramos el reloj. Y, y pues ya, sí, como hasta ahí. Vemos como el Señor no paraba, de ellos llegaron muy cansados. Yo me imagino que cuando tocaron tierra, pero seguían y seguían. Cuando nos disponemos para el servicio, no limitamos ni encasillamos ni tenemos límites ahí con los tiempos o con la actividad, sino que vamos mirando, decía Norman, cuáles son los planes, cuál cree usted que es la voz del Señor para este año, para la comunidad, ¿sí? De pronto muchos en un momento nos preocupamos de pronto, por ejemplo, que no hay un salón para el grupo de Eduardo Santos, ¿sí? Pero si nosotros conseguimos un salón, pues que sea porque vamos a hacer la labor para llenar ese salón. Porque si vamos a ir yendo los mismos 15 o tal vez menos, ya tenemos el salón, pero sí, pues ¿para qué? Estamos buscando un sitio para nosotros o para el Señor, para estar más cómodos, para sentirnos ahí como más en privacidad o con más libertad de hacer un poquito más de ruido, qué sé yo. Pero pues realmente la misión como tal, el Señor la pone de una manera especial y lo especial es poder estar en todo momento, activos en todo momento, o sea, no olvidarnos en ningún día de la semana, de que nosotros estamos misionando donde estemos, donde vayamos y con quien nos toque, no sé, hablar en las situaciones que nos pongan, ¿sí? Entonces, pues yo lo veo mucho así, eh, que el templo es un lugar donde vamos muy alegres a reunirnos el domingo, donde celebramos la Eucaristía, que es supremamente importante para nosotros, pero ahí no se queda el servicio. El grupo de oración también es muy importante, donde nos formamos y eso, pero ya, hasta ahí, una compañera lo decía, creo que yo ya lo compartí en estos días. Yo quiero seguir viniendo al grupo pues para formarme y para poder traer a los míos acá con conocimiento, sí, se está agarrando herramientas, entonces agarramos herramientas y el Señor puede obrar en cualquier momento a través de todo lo que nos da, ¿sí? No, no encasillar el servicio. Que es que va a empezar la cuaresma, entonces cuando se acaba la cuaresma ya pues ya cumplimos ahí con lo de la Semana Santa, todo este rollo. Entonces no, el Señor está en todo momento, en el templo, en nosotros, en las casas, en las calles, en todo momento y a veces pues, se nos olvida eso y este evangelio nos recuerda, este evangelio de hoy nos recuerda que la misión va más allá de nuestros límites, de los límites que nosotros le ponemos al Señor. Gracias. Amén, Martica. Así es. Dios le bendiga. ¿Algún hermanito más? No tengo la... Bueno, no veo más manitas levantadas. Yo quisiera comenzar recogiendo como de todo lo que nuestras hermanitas anteriores han dicho y que estamos en esa unidad de espíritu, como siempre el Señor maravilloso en esta palabra. Comenzaría por la primera lectura, en esa tienda del encuentro, en ese tabernáculo que el rey Salomón quería construirle al Señor. Y me preguntaba, como se preguntaron ellos y como nos seguimos preguntando, ¿dónde está Dios? En Antiguo Testamento el pueblo de Israel siempre fue un pueblo itinerante, un pueblo peregrino, un pueblo que iba tras de haciendo caso a las leyes del Señor a donde Él lo fuera guiando. Y siempre se acostumbró a llevar
y siempre se acostumbró a llevar al Señor en esa tienda, en esa tiendita del encuentro, que era lo primero que ellos aparejaban para llevar, alistaban para que era donde el Señor habitaba. Las hermanitas lo han dicho, y es que no es en ese templo de paredes, esos ladrillos, donde realmente está. Ahí nos encontramos todos para encontrarnos con Él, que son actualmente nuestras iglesias. Pero también hablaron de ese otro templo que somos cada uno de nosotros. A donde estemos 2 o 3 reunidos, lo dice el Señor, ahí estoy yo, ahí está Él para nosotros, para acompañarnos, para guiarnos. Y hoy la invitación del Señor tal vez es esa, a decirnos que abramos ese corazón más, que no nos conformemos con quedarnos en esa parte del cumplimiento, de esa religiosidad, y ya lo han dicho mis hermanitas, de estar solamente con el grupo de oración, con lo que yo asisto de este curso de formación, de pronto mi Eucaristía, de pronto mi Santo Rosario, que son importantes dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra fe. Pero el Señor nos invita hoy a la acción, como nos está invitando desde siempre. Yo recordaba que en semanas anteriores, la semana hace 3 semanitas, nos invitaba a reparar y obedecer. La semana pasada era ese reconocimiento de la autoridad. Y esta semana siento yo que, como lo dice en el Santo Evangelio, el Señor, Él no se quedaba quieto, Él a donde llegaba le llevaban los enfermos o Él salía a buscar a cada pueblo, porque su misión era buscarlos. ¿Para qué los buscaba? Para ser sanados, para ser liberados, pero para también llevar la palabra, para llevar ese mensaje. San Pablo lo decía ayer domingo, y es que hay de mí si no lo hago, como lo dice la canción. Y ese ay de mí si no lo hago es ay de mí si no predico. Ay de mí si me he formado, si el Señor me ha capacitado, si el Señor me ha dado todas las herramientas y yo sigo acá como lo decimos muchos, en mi zona de confort. Como lo decía Martica, solo ahí, quedándonos sin seguir dando frutos. Es permanente este actuar. El Señor nos invita a que a donde estemos debemos ir llevándolo con nuestro testimonio, porque a donde Él nos lleva es porque hay alguien, somos canales, esos canales de bendiciones y esos instrumentos que Él utiliza para que quienes no le conocen lo puedan conocer. ¿Dónde está Dios? Dios está en el necesitado, Dios está en el que peregrina, en el migrante, Dios está en el oprimido tal vez por los vicios, por la codicia, por el egoísmo, por la maldad, en el que está angustiado, en el que está enfermo. Dios está en cada uno de estos hermanitos. Están los míos en los más próximos. Y ahí es a donde está la invitación, a seguir en ese servicio, en ese caminar y en ese abrir ese corazón para que sea el Señor estando en cada uno de nosotros y que le permitamos. Él está ahí, como nos dice en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, toco y se cansa Él. Somos nosotros en nuestro libre albedrío los que decidimos, como siempre. Él nos deja la última palabra en ese inmenso amor que Él nos tiene y nos sigue llamando y nos sigue exhortando a caminar en Él. Como lo dice también en el Salmo, cierra con ese broche de oro. Y en el Salmo nos dice, levántate Señor, ven a tu mansión. Celi nos lo decía muy claro, invitarlo a nuestra mansión que somos nosotros, a nuestra mansión que somos nuestra familia, a nuestra mansión que es nuestra comunidad de oración, nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestro país. Invitarlo, que no nos dejemos acallar por lo que el mundo nos dice, porque somos pro vida y somos más poquitos y los que anuncian el aborto son más y son más numerosos, porque los que lanzan políticas para dañar no solo a la vida, sino también en la identidad del ser humano, a la familia, son más y nosotros vemos, nos quedemos callados, ¿no? Es hora también, desde lo que el Señor nos capacita y de lo que el Señor habla en nuestros corazones, de también levantar nuestras voces y actuar. Hay muchas invitaciones que el Señor nos hace y cada uno de nosotros sabe desde dónde está
qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Hagamos eco de esa palabra, pidámosle a Él que nos regale su Espíritu Santo, que nos dé la fuerza para comprenderlo y para no llenarnos de miedo, para que podamos salir a ese encuentro con Él en el otro. Amén. Bueno, muy buenos días, Norman. Olguita, muy buenos días a todos los hermanitos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, para no volver a tocar los temas que ustedes ya han tocado, yo me quiero responder la pregunta es, ¿para qué es el templo? ¿Para qué es el templo? Y a partir de las lecturas de ayer domingo y de hoy lunes, eh, veo tres cosas. Lo primero, en la primera lectura, veo que el templo es para alabar a Dios, para alabar y para bendecir a Dios, para glorificarlo. Ustedes han hablado de varios templos, yo hablaría primero pues del templo material, que es el que se decidió a construir Salomón. El segundo templo es Jesucristo, eh, al que al tocar el borde de su manto, Dios derrama su bendición. Y el tercer templo somos nosotros, como lo dice la palabra en 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no saben que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Para qué es el templo? El templo es para alabar a Dios, para darle la gloria. También vi que el templo es para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios. Y tercero, creo yo ver que el templo es para sanar a los hijos de Dios. Veo tres servicios que presta aquí el templo, donde el pueblo se congrega, se reúne para alabar, para escuchar la palabra de Dios y para ser sanados. Hombre, cuestiona algo, cuestiona que hoy en día, por mensajes en el Face, por mensajes en el WhatsApp, la gente envía cosas como que en la iglesia no se aplauda, usted no puede levantar las manos, usted no levante la voz, usted no, usted no, usted no y usted no. Pero, discúlpeme en la palabra, pero mientras ustedes hablaban me acordé que Jesús también la utilizó y la utilizó sin miedo. Y en la época de Jesús, Él les dijo, hipócritas, hipócritas. Miren que ahorita en enero acaba de pasar el Hay Festival o el Hay Festival en Cartagena. Oiga, y prestamos los templos de nuestra iglesia católica para hacer conciertos de cualquier clase de música. O sea, no puedo alabar a Dios, no puedo levantar las manos, no puedo cantar, no puedo aplaudir, pero sí puedo hacer conciertos de música pagana o de cualquier clase de música. Qué hipócritas somos. No se puede ir al templo a alabarlo, a adorarlo, a glorificarlo, pero sí se pueden hacer otras cosas. Se puede prestar para obras de teatro. No puedo ir a alabar a Dios en el templo, a darle la gloria en voz alta, cantarle, alabaré, porque de pronto no es un canto católico, o qué sé yo. Pero sí puedo ir al templo cuando hacemos bazares, cuando hacemos, no sé, rifas o lo que sea, juegos de azar para recoger plata y recoger fondos para la iglesia, para construir por 10ª vez el campanario. Qué hipócritas somos. A mí me da tristeza porque creo que el templo se convirtió en un pretexto y no en una razón. Para mí el templo debe ser la razón por la cual yo alabe a Dios y glorifique a Dios, y no un pretexto para hacer dinero, no un pretexto para hacer plata o no un pretexto para conseguir recursos. Segundo, el templo es para predicar la palabra de Dios. Pero no nos extendamos, no nos alarguemos, no hagamos enseñanzas tan profundas o tan teológicas, o simplemente, pues es que la gente no entiende, la gente, para ellos todo es igual. Entonces, ¿para qué, ¿para qué tratar de enseñarle las escrituras a esta gente que es como tan burrita, que no entiende, que no quiere aprender? Entonces,
También en ese aspecto se ha desvirtuado el templo. El templo es para predicar la palabra de Dios. No, pero no. Eh, Más bien busquemos un salón comunal o que nos presten, o sea, un salón de eventos de ahí del sector, qué sé yo, para hacer retiros, para hacer convivencias, pero en el templo no. Entonces, ¿para qué es el templo? Si no es para predicar la palabra de Dios, para anunciar el reino de Dios y para traer el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la palabra de Dios a los templos de carne y hueso, pues entonces, ¿para qué? Y lo tercero, para sanar. No, pero es que no tenemos esos dones. Eso uno que otro, por ahí, del pronto, el padre Emiliano Tardif o el padre Darío Betancur, sí tienen esos dones, pero nosotros no. Es que la palabra de Dios sana, es que la alabanza sana. De alguna manera, templo, alabanza y palabra, de alguna manera, están en función del ser humano, en función de las ovejas. Nosotros sabemos que para nosotros el centro es Dios y que si vamos al templo es para buscar a Dios y para llenarnos de Dios. Pero como consecuencia, lo decía también la semana pasada, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Si pudiera, si pudiera la iglesia, el pueblo de Dios entender eso, cuánto sana el alabarlo, cuánto sana el escuchar su palabra y cuánto sana entrar en su presencia, dejarnos llenar de su gracia, de su amor, de su fuerza, de su poder. Cuánto nos sana, cuánto nos restaura, cuánto nos bendice. Podemos cometer dos errores: o volver la iglesia antropocéntrica, es decir, que el centro es el ser humano, es un error. Pero también podemos volver la iglesia la podemos volver espiritualista. Y es en donde único y únicamente la iglesia o el templo le sirve a Dios. Y yo lo decía en estos días. A ver, nosotros estamos buscando a Dios y Dios nos está buscando a nosotros. Nosotros nos queremos llenar de Él y Él quiere dejar que nosotros nos llenemos. Él quiere salvarnos y nosotros también nos queremos salvar y sabemos que Él es el único que nos salva. Entonces, en conclusión, yo diría que sería bonito que nosotros rescatáramos la idea del templo, el propósito del templo, el propósito bíblico, el propósito humano, que sería bonito que la iglesia volviera a ver el templo como que lo que es. Ah, no, 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 pero es que no, en el templo no haga ruido, no haga bulla, no haga nada, no haga nada, mejor no haga nada. Venga, y entonces, ¿para qué está el templo? Tenemos que volver otra vez a darle el sentido y el propósito que bíblicamente Dios le daba a ese lugar. A ese lugar como casa de ladrillos, a ese lugar como el templo verdadero que es Cristo, el templo santo, donde realmente habita Dios, y a ese lugar como nuestro cuerpo y nuestro templo, el templo de nuestra vida, el templo de nuestro ser. Volvámosle a dar el lugar y el papel que le corresponde. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. ¿Algún hermanito quiere complementar? Bueno, entonces nos vamos a darle gracias a Papito Dios por este espacio que Él nos regala, porque siempre es Él el que nos está atrayendo con ese amor misericordioso, con esa bondad infinita que hay de Él para con nosotros. Norman decía que Él nos busca, nosotros lo buscamos y yo pensaba, nosotros nos hacemos los perdidos, no nos dejamos encontrar a veces de Él. Entonces hoy, Señor amado, queremos dejarnos encontrar de ti, Padre Santo. Queremos, Señor, ser esos templos personales, esos templos familiares, esos templos de comunidad, Señor. Hoy queremos acogernos a ti, Señor. Queremos regresar a hacer esos agrarios para ti, mi amado Rey, para que seas tú
el que al habitar en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países, Señor, podamos hacer tu voluntad, podamos, Señor, tener en cuenta ese pacto que tú hiciste con Abraham, Señor, que se hizo nuevamente con David y que se renueva y se reafirma y se sella con nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos, Señor, obedecerte, Señor, seguir en tu senda, seguir alabándote, seguir amándote, adorándote, Señor, y sirviéndote en los otros, mi amado Rey. Regálanos esa fuerza que solo lo darás tú, esa fortaleza, Señor. Quita todos nuestros miedos, quita todos nuestros temores, Señor, y ayúdanos, Señor, para que podamos salir en pos de ti, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, a cumplir tu voluntad. Amado Rey, gracias. Amén. Mamita María, como siempre a ti, te damos gracias por acompañarnos, por estar en esa intercesión continua, por cada uno de nosotros, por todos los hijitos, porque tú quieres que todos, Señor, lleguemos a los pies de tu Hijo amado. Que sea tu fuerza, que sea ese silencio, esa humildad, ese aceptar nuestro ejemplo a seguir para poder continuar con la obra que Padre Dios quiere que hagamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para Para que que en nos... estos, Perdón, para sigue. que en estos tiempos le entreguemos al Señor ese templo de nosotros, para que su hábitat sea siempre la gracia, sea siempre la luz de su espíritu, que caminemos por ese sendero de la verdad y que construyamos en nuestro interior. Amén. Amén. Para que nosotros entendamos de una buena vez que somos templos vivos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo de Dios, seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo reconozcamos día a día la obra del Señor y la pongamos en práctica. Amén. Para que por la gracia, la luz, la sabiduría y el entendimiento que nos da el Espíritu, podamos volver a darle el lugar y la identidad, el servicio y el uso a cada uno de esos templos que el Señor nos ha regalado, para que volvamos a hacer de nuestros templos el lugar que a Él le agrada y no a los hombres. Amén. Amén. Para que podamos ser esos servidores que con la autoridad, con la fuerza del Espíritu Santo, podamos llevar palabra de sanidad, palabra de liberación y esa palabra que anima, que reconforta a cada quien que lo necesita. Amén. Norma nos regala la bendición, por favor. Señor, gracias. Bendito y alabado seas por tu palabra y por todo lo que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos ayudas a identificarnos y a redefinir las cosas. También te damos gracias, bendito Señor, porque a través de tu presencia, esa presencia que descubrimos en el lugar de la oración, en la alabanza y en tu palabra, sobre todo, Señor, nos va sanando del cuerpo y del alma. Gracias, Señor. Te pedimos que nos regales tu bendición para que podamos hacer y vivir las cosas de la manera correcta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por, como siempre, aceptar la invitación a compartir, a recibir esta palabra que nos hace ser más hermanos, que nos hace sentirnos más en presencia de Él y que nos alimenta diariamente. También les agradecemos a cada uno de los que han ofrendado y de los que puedan seguir ofrendando para la obra
de esta comunidad Fuentes de Misericordia, que lo podamos hacer a la cuenta de Nequi número 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Que sea Papito Dios como siempre abriendo esas compuertas del cielo en bendiciones de todo tipo para aquellos que puedan y tengan en su corazón ofrendar, no solamente en la parte material, sino en la parte de servicio. Amén. Les recordamos que entonces nos encontramos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario y nuevamente a las 8 de la mañana para compartir la liturgia de la palabra. Hoy lunes se reúnen en el grupo de oración en FUSA, invitados todos a ese compartir presencial en oración. Dios les bendiga, un abracito para todos, que tengan un feliz día y que como siempre seamos esos embajadores que llevamos una palabrita de aliento, de alegría, de fortaleza a todos los lugares a donde el Señor nos lleva. Amén. Feliz día.